Buenos días. Vamos a ver la conferencia número 24 de fase B de conocimiento de sí mismo, que se titula La práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Entonces, vamos a definir o comprender qué es la cruz. La cruz es un símbolo netamente sexual de dos leños sagrados. El leño vertical que vemos acá simboliza el falo masculino del hombre, que es la parte activa o generadora, y el leño horizontal significa el yoni femenino, que es la parte receptiva, la parte negativa, la parte pasiva. O sea, estamos hablando, al decir falo, estamos hablando del pene, y yoni estamos hablando de la vagina. El yoni femenino tiene dos opciones: crear o destruir en el sexo, en la práctica sexual. Si las personas fornican, se van a crear más yoes. Y también hay una práctica, la cruz, que es la que vamos a ver ahorita, que mediante la práctica suprasexo el iniciado puede suplicar la desintegración de los detalles previamente comprendidos o los defectos que ha comprendido con el fuego crístico que sube por la columna. Entonces vemos que la cruz es la inserción de el falo en el yoni, o se cruzan, unión sexual. Es un símbolo netamente sexual, nos muestra la creación. Vamos a ver ahora las tres prácticas de cruz. Vamos con la primera cruz. Esta es la misma cruz de la vida, la cruz del nacimiento. Recordemos que el nacimiento espiritual es la creación de los cuerpos existenciales de nuestro ser. Entonces, esta primera cruz que vemos acá se va a trabajar en las tres montañas. En la primera montaña, mediante el suprasexo con nuestra pareja, con el sabio uso de la energía creadora sexual, subiendo la energía por la columna, transmutándola hacia adentro y hacia arriba, sin eyaculación y sin orgasmo. En la primera montaña vamos a crear los cuerpos solares, que son 5 cuerpos, porque el cuerpo úbico y el álmico ya están, son solares, nunca cayeron. Esa es la primera creación. Ahí vemos la cruz de la vida o la cruz del nacimiento. En la segunda montaña, el iniciado con su pareja en el suprasexo va a crear los 7 cuerpos de oro o iniciaciones de oro. Y en la tercera montaña, el iniciado con su alma divina va a crear los cuerpos de luz. Este es un trabajo que es lento, es progresivo. La energía creadora sexual va subiendo vértebra por vértebra, creando cuerpo por cuerpo y recibiendo poderes, virtudes, facultades y fuerzas. Entonces es un trabajo que es de constancia, de paciencia, de perseverancia. Es lento. Cada cuerpo tiene su propio proceso. Cada cuerpo tiene sus propias aguas. Y por cada cuerpo la energía tiene que subir 33 veces, 33 vértebras. Pero ese trabajo se hace con esto, con la cruz de la vida, en el sexo, con nuestra pareja. Inserción del falo masculino, que es el leño vertical, en el yoni femenino, que es el leño horizontal. Esa es la cruz de la vida, del nacimiento espiritual. Para este trabajo tenemos que tener mucha concentración, imaginación y voluntad. Concentración en nuestra columna, en nuestros órganos, porque cada uno hace
el trabajo con su energía, se conecta con la pareja, pero cada uno está haciendo su creación. Voluntad, concentración, imaginación y voluntad. Entonces, imaginación, imaginar cómo asciende la energía creadora por la columna, vértebra por vértebra, hasta llegar al entrecejo. En la primera iniciación de misterios mayores, que es la creación del cuerpo físico solar, y en la segunda iniciación de misterios mayores, que es la creación del cuerpo vital o etérico, llega hasta el entrecejo. Ya a partir de la tercera iniciación de misterios mayores, que es la creación del cuerpo astral solar, la cuarta iniciación de misterios mayores, que es la creación del cuerpo mental solar, y la quinta iniciación de misterios mayores, que es la creación del cuerpo causal o de la voluntad consciente. En esas tres iniciaciones ya la energía baja hasta el corazón, en clave sol, que eso ya lo vimos. Pero para este trabajo se debe tener mucha concentración, imaginación y voluntad. En esta práctica de nacimiento, el iniciado no puede suplicar muerte a los detalles o a los yoes psicológicos, porque estaríamos mezclando una fuerza mística, porque aquí tenemos una fuerza mística en esta cruz del nacimiento, se mezclaría con una fuerza revolucionaria al pedir muerte de algún defecto o un yo al estar en esta práctica de nacimiento. Si se mezclan esos dos tipos de fuerzas, la mística con la revolucionaria, aparecerá una tercera fuerza, destructiva. Entonces, en estos momentos que el iniciado está conectado sexualmente con su pareja, haciendo la creación de los cuerpos solares en la primera montaña, cuando está en esa conexión no puede suplicar muerte a ningún detalle, a ningún defecto. Ya después de que el iniciado termina la práctica, una vez terminada la práctica, sí puede hacer la reflexión o la meditación reflexiva y observa los detalles que surgieron durante la práctica y le suplica muerte, le suplica a su madrina se los desintegre, pero después de que termine la práctica, no mientras esté haciendo esta práctica, ahí no se puede pedir muerte. Esta es la cruz del nacimiento espiritual, es la cruz de la vida. Esta cruz es la de la primera montaña, que es la montaña del nacimiento, la montaña del Génesis, porque es la primera vez que las aguas suben por la columna. Se voltean las aguas hacia adentro y hacia arriba. Se transmutan las aguas, nuestro mercurio, hasta llegar al entrecejo en las dos primeras iniciaciones, y en las otras tres iniciaciones llega al entrecejo, baja al corazón en clave sol. Esa es la primera cruz o la primera práctica de cruz. Vamos con la segunda práctica de cruz. Esta es la cruz de la muerte. Aquí vemos al iniciado en la cruz, vemos que está observando hacia arriba. Esto indica o simboliza que el iniciado, porque esta cruz de la muerte es en la segunda montaña, al estar hablando del iniciado estamos hablando del Cristo. El Cristo, durante la práctica sexual, le está suplicando a su Madre Divina le desintegre los detalles previamente comprendidos, uno por uno. O sea, en una práctica solo se le puede pedir muerte a un detalle que haya comprendido el Cristo, el iniciado. Entonces, estamos hablando de la segunda montaña, estamos hablando de la creación de los cuerpos de oro. Y cuando el iniciado está conectado con su pareja en el suprasexo, en esos momentos de infinita felicidad, se arrepiente y le suplica a su Madre Divina que le elimine el detalle previamente comprendido o el defecto, porque sabemos que en esta segunda montaña la energía creadora sexual, la energía crística, ese fuego crístico que ya sabemos que es el fuego del fuego, de la llama, va subiendo, se enciende en el coxis y va subiendo, y al llegar a la quinta iniciación de misterios mayores,
a la altura de la laringe, en ese momento mueren los yoes causa. Cuando llega a la quinta de mayores, pero de cuerpos de oro, porque son iniciaciones de oro. Ahí mueren los yoes causa. Entonces, vemos al iniciado muriendo en la cruz o en la práctica de sexo. Aquí esta práctica de sexo es la práctica de muerte, o sea, una práctica revolucionaria. La primera cruz vimos que era nacimiento, creación de cuerpos en la primera montaña. Acá en la segunda montaña vemos en el sexo, en la transmutación, el iniciado se conecta sexualmente con su pareja y cuando esa fuerza kundalini o esa fuerza crística, ese fuego crístico, esa llama abrazadora va subiendo por la columna, le suplica a su madre divina que le desintegre los yoes causa. Y cuando ya el iniciado llega a la quinta de mayores, que es la creación del cuerpo causal de la voluntad consciente de oro, porque estamos hablando de la creación de los cuerpos de oro en la segunda montaña, en ese momento ya los yoes causa mueren. Muere el ego, ya no queda ego. Entonces, la Madre Divina tiene una lanza que es el falo, con el cual desintegra a los yoes causa. Debemos comprender que esa lanza que tiene la Madre Divina es el falo, es el pene, el órgano sexual del hombre, que al conectarse sexualmente con la vagina de la mujer o el yoni, el maestro suplica en medio de esta práctica de transmutación, en estos momentos de absoluta felicidad, de infinita felicidad, se arrepiente de los yoes que creó y suplica muerte a esos yoes o detalles que previamente ha comprendido, pero uno por uno. Solamente puede suplicar la muerte de un detalle o un yo por cada práctica. Entonces esta práctica es de tipo revolucionario porque es práctica suprasexo pero de muerte, para pedir muerte al yo psicológico, para eliminar o desintegrar a los yoes causa con ese fuego crístico. Entonces aquí vemos, acá en la parte superior de la cruz del mártir del Calvario, el iniciado, vemos la palabra INRI. Ese es el misterio del INRI, o vamos a descifrarlo. Ignis natura renovatur integram, significa el fuego renueva íntegramente la naturaleza, o renueva toda la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Se enciende el fuego crístico aquí en el coxis, en la segunda montaña, y comienza el ascenso de ese fuego abrasador, de la llama, de la asignatura astral del fuego, del fuego del fuego. A medida que va subiendo, va tomando el control de los procesos de la máquina, de los procesos sexuales, de los procesos instintivos, de los procesos emocionales, de los procesos intelectuales, de los procesos motrices. Y a medida que va subiendo ese fuego abrasador, va desintegrando los detalles o defectos previamente comprendidos. Cuando llega aquí a la quinta iniciación de misterios mayores de la segunda montaña o creación del cuerpo, la voluntad consciente de oro, en ese momento el Cristo toma posesión del vehículo. En ese momento los yoes causa mueren. El Cristo baja a los infiernos, mata a los yoes causa en este nivel o a esta altura, resucita y ya no hay yoes causa y ya es un resurrecto, ya es un mutante, ya tiene el don de la ubicuidad, que eso ya lo vimos en otras conferencias. Entonces, esta práctica de cruz, que es en la segunda montaña, que es la creación de los cuerpos de oro, el iniciado, como vemos, está aquí en la cruz, o sea, en la práctica suprasexo, suplicando, por eso tiene el rostro hacia arriba, se está dirigiendo a su madre divina, suplicando en esos momentos de infinita felicidad, le desintegre
los detalles que ha comprendido, porque ese fuego abrasador que es Inri es el único que tiene el poder de desintegrar, convertir a los yoes causa en polvareda cósmica, en quemarlos, en incinerarlos, en desintegrarlos, ese fuego crístico, esa llama ardiente, abrasadora, electrónica, que es Kundalini. Esta es la segunda práctica de la cruz. Se da en la segunda montaña, en la creación de los cuerpos de oro. Vamos con la tercera cruz. Aquí vemos a la cruz de San Andrés. Vemos al iniciado cargando su cruz. Esta cruz de San Andrés es la cruz del sacrificio por la humanidad, que es en la tercera montaña. Pero aquí también es suprasexo, porque aquí el iniciado va a crear los cuerpos de luz, pero ya no con su pareja física, sino con su alma divina, que es su pareja interior. Y aquí hace la creación de los cuerpos de luz, o sea, sigue trabajando en el sexo. Pero esta cruz es la del sacrificio por la humanidad, que es la más pesada de todas. Y para llegar a esta cruz, el iniciado tiene que pasar por estas dos cruces, o estos dos trabajos, que es la creación de los cuerpos y aquí la muerte del ego, en la segunda montaña, para llegar hasta la tercera cruz, que es la cruz de San Andrés. Porque todas las chispas que se liberan son para el servicio a la humanidad, para el sacrificio por la humanidad, para dar el conocimiento de sí mismo a la humanidad. Y cuando los yoes causa mueren acá, en la segunda montaña, en la práctica del suprasexo, esos yoes, esa conciencia que se libera también es para el servicio de la humanidad. Entonces todo el ego que muere es para que llegue a servir a la humanidad en la cruz de San Andrés, que es entregar este conocimiento de sí mismo a nuestros hermanos de la humanidad, sin pedir nada a cambio, sin cobrar, hay que darlo de manera gratuita, desinteresada, servirle a la humanidad. Entonces vemos que esta cruz es la más pesada de todas, porque es la cruz del amor, es la cruz del Calvario, del servicio a la humanidad. A medida que se va avanzando, la cruz va pesando más, porque inicialmente, acá en la primera montaña, cuando hacemos la creación de los cuerpos solares, trabajamos en sacrificio por la humanidad para poder avanzar, pero no es tan exigente. Aquí en la segunda montaña se trabaja en sacrificio por la humanidad, porque el sacrificio por la humanidad es el amor. ¿Y cuál es el alimento del Cristo? El Cristo se alimenta con amor. Pero aquí ya el iniciado se dedica completamente las 24 horas, los 7 días, al sacrificio por la humanidad. Es lo único que tiene que hacer acá, entregar el conocimiento. Y aquí ya se le exige más. Aquí ya pierde el iniciado el sabor vida. Únicamente está el sabor trabajo, a cada momento, a cada instante, sirviendo a la humanidad, todo el día, los 7 días. Entonces ya vivirá siempre las 24 horas, los 7 días en sabor trabajo, sirviendo a la humanidad, dando el conocimiento. Y cuando termina la creación de los cuerpos de luz, su único trabajo es servir al Padre, que el Padre es la enseñanza, es la sabiduría, es el conocimiento. Entonces el iniciado, cuando ya termina el trabajo, aquí con su alma divina de la creación de los cuerpos de luz, se va a dedicar a perpetuidad a dar el conocimiento, al sacrificio por la humanidad. Por eso decimos que esta es la cruz más pesada, la de San Andrés, que es la cruz del amor, la cruz del Gólgota, la cruz del sacrificio por la humanidad. Entonces, aquí el iniciado va a trabajar para el Padre. Y aquí con esta tercera montaña y con esta cruz del sacrificio, ahí se logra la integración del ser. Y al lograr la integración del ser, pues el Padre ya se hace cargo de la obra. Y va a servir
como el Padre es el de la enseñanza, es la sabiduría, la verdad, el que da el conocimiento, como les decía, se va a dedicar a perpetuidad al servicio a la humanidad, al sacrificio a la humanidad, a dar el conocimiento. Es el único oficio, es el único trabajo del ser, del Padre cuando llega acá a la unidad, cuando se integra al ser. Entonces, en todas las tres montañas tenemos que hacer sacrificio por la humanidad. Les decía, en la primera montaña hacemos sacrificio para poder avanzar, para que nos dé los méritos del corazón, porque los méritos del corazón son los que permiten que la energía creadora suba por la columna, y los méritos del corazón se ganan con el sacrificio por la humanidad. En la segunda montaña, el alimento del Cristo, en la segunda montaña el Cristo se alimenta con amor, y el amor se logra con el sacrificio por la humanidad. Y ya aquí en la tercera montaña, ya se integra con el Padre, se integra la conciencia. Al integrarse con el Padre, pues ya el Maestro a estas alturas de la tercera montaña, al hacer la creación de los cuerpos de luz con su alma divina, ya es inmortal y logra el don de la ubicuidad. Quiere decir que puede gobernar sus átomos y puede mandar cualquiera de sus átomos a cualquier parte del universo a hacer sacrificio por la humanidad, porque cada átomo es una persona en el mundo interior. Entonces aquí ya, con este don de la ubicuidad, ese maestro o ese ser puede enviar cualquiera de sus átomos a cualquier sistema solar, a cualquier planeta, a cualquier galaxia, a hacer el trabajo de sacrificio por la humanidad, a hacer la misión. Por eso decimos que esta cruz es la más pesada, y para llegar a esta cruz se tiene que pasar por la cruz del nacimiento, que es la primera montaña, que es la creación. Se tiene que pasar por la cruz de la muerte, que es la segunda montaña, donde muere el ego. Y todos estos dos trabajos se hacen para llegar aquí a la tercera cruz, que es la cruz de San Andrés, la cruz del Gólgota, la cruz del amor, la cruz del sacrificio por la humanidad. Ahí nos damos cuenta que es la más pesada, porque todo el trabajo es para llegar acá. La única razón de liberar la conciencia, de integrarla, es para servir a la humanidad. El servicio a la humanidad es entregar el conocimiento de sí mismo a nuestros hermanos. Entonces el maestro llega a estas alturas y ya su único trabajo a perpetuidad, para siempre en el universo, es entregar el conocimiento, es el sacrificio por la humanidad, es servir, dar este conocimiento a la humanidad. Entonces vemos que la cruz es un símbolo del sexo, de la unión, del falo masculino, del yoni femenino, y que en el sexo se hace la primera montaña, que es el Génesis, la montaña del nacimiento, que es con la cruz de la vida. En la segunda montaña, en el sexo, con esta práctica de muerte, que es una práctica revolucionaria, se mata al ego completamente. Aquí mueren, en la primera montaña murieron los defectos, y en la segunda montaña mueren las causas de los defectos, o mueren los yoes causa. Y vemos la tercera cruz, que es la cruz de San Andrés, la cruz del sacrificio, la cruz del amor por la humanidad, que es la más pesada, que es dar el conocimiento a la humanidad. Muchas gracias por la atención prestada.